Pier Mario Morosini no nació con una vida fácil. Antes de que el fútbol lo hiciera conocido, la tragedia ya había marcado su nombre. Cuando Pier Mario tenía 15 años, su mundo se rompió por primera vez. En el año 2001, su madre Lucía falleció tras una larga enfermedad. Morosini era apenas un adolescente. De un día para otro, el hogar perdió su pilar emocional. El fútbol comenzó a ser su refugio, no por fama, no por dinero, sino porque correr detrás de un balón era la única forma de no pensar. La tragedia que lo cambió todo, apenas 2 años después, el golpe fue todavía más cruel. En el año 2003, su padre Aldo Morosini murió de un ataque al corazón. Pier Mario tenía solo 17 años. En 2 años había quedado huérfano. Pero lo peor aún no había llegado. El peso de ser hermano mayor, Morosini no estaba solo. Tenía 2 hermanos menores. María Rosa, su hermana, con discapacidad intelectual. Vito, su hermano menor. Con la muerte de sus padres, Pier Mario asumió una responsabilidad imposible para alguien de su edad: ser futbolista profesional y al mismo tiempo sostener a su familia. Entró en el sistema del Atalanta, moviéndose entre préstamos y equipos menores. No era una estrella, no era mediático, era un trabajador silencioso del fútbol italiano. Cada contrato que firmaba no era un logro, era comida, era medicina, era futuro para sus hermanos. El golpe definitivo, cuando parecía que ya había sufrido suficiente, la vida volvió a golpear sin aviso. En el año 2006, su hermano Vito se quitó la vida. Pier Mario quedó devastado. Otra pérdida, otro funeral, otro silencio. Desde ese momento, su hermana María Rosa quedó completamente bajo su cuidado. Pier Mario se convirtió legalmente en su tutor. Jugaba los domingos y los lunes resolvía tratamientos, trámites, hospitales y terapias. Un futbolista marcado por el dolor. Quienes lo conocieron dicen que nunca se quejaba. En la cancha era disciplinado, serio, callado. Fuera de ella, cargaba una tristeza que pocos podían entender. Aún así, siguió adelante. Jugó en varios clubes, hasta llegar a Livorno, en la Serie B de Italia. Temporada 2011-2012. Pier Mario Morosini tenía 25 años. Había sobrevivido a lo que había destruido a cualquiera. Seguía jugando, seguía luchando, seguía cargando con su historia. Y entonces llegó ese día. El 14 de abril de 2012 estalló Adriático Pescara. Partido entre Pescara versus Livorno. Morosini salió como titular. Nada hacía presagiar que ese partido no sería uno más. Pero el fútbol, como la vida, a veces decide detenerse sin aviso. El 14 de abril de 2012 no era un día cualquiera, pero tampoco parecía especial. El estadio Adriático de Pescara estaba lleno. Era un partido más de la Serie B. Pescara contra Livorno. Nada de finales, nada de títulos, solo fútbol. Pier Mario Morosini se había preparado como siempre. Entrenamiento normal, concentración normal, rutina de un jugador que había aprendido a no esperar demasiado de la vida. Vestuario de Livorno. Morosini se cambiaba en silencio. No era de bromas, no era de discursos. Quienes estaban ahí sabían que cargaba una historia pesada, pero también que nunca la usaba como excusa. El árbitro dio la orden. El balón empezó a rodar. Minutos iniciales, el partido avanzaba sin sobresaltos. Morosini corría, presionaba, se movía entre líneas, nada fuera de lo normal. Pero alrededor del minuto 30, algo cambió. No fue una falta, no fue un choque, no fue una jugada dura, fue un pase en falso. Pier Mario Morosini se detuvo, intentó seguir corriendo, pero su cuerpo no respondió. Cayó de rodillas. Al principio muchos pensaron que era un calambre, algo común, algo pasajero. El estadio empezó a quedarse en silencio. Morosini quedó sentado en el suelo,
con la mirada perdida. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Algunos jugadores levantaron el brazo pidiendo asistencia médica. Otros se acercaron sin entender qué estaba pasando. El árbitro detuvo el partido. Desde la banda, el personal médico comenzó a correr hacia el campo. Pier Mario ya no se levantaba. Confusión y desesperación. Los médicos llegaron y lo acostaron sobre el césped. Intentaron estabilizarlo. Las imágenes empezaron a ser difíciles de ver. Jugadores del Pescara y del Livorno se llevaron las manos a la cabeza. Algunos se alejaron llorando, otros rezaban. Las cámaras captaron un detalle que luego daría la vuelta al mundo. La ambulancia tardaba en entrar al campo. Cuando finalmente llegó, hubo un problema inesperado. No arrancaba. Durante esos segundos eternos, Morosini seguía siendo atendido en el césped. Cada segundo contaba. Finalmente lograron subirlo a la ambulancia. El partido quedó suspendido inmediatamente. El estadio detenido, nadie celebró nada, nadie habló del fútbol. Los jugadores regresaron al vestuario en shock. Muchos no podían contener las lágrimas. En las gradas, los aficionados no sabían qué hacer. Algunos rezaban, otros se quedaban inmóviles mirando el campo vacío. Mientras tanto, la ambulancia salió rumbo al Hospital Civil de Pescara. Italia entera empezó a enterarse de lo que estaba ocurriendo. Las noticias hablaban de un jugador colapsado en pleno partido y un futbolista con una historia marcada por la tragedia y un hombre que hasta en ese momento no era famoso, pero que empezaba a ser pronunciado en todas partes. La ambulancia llegó al Hospital Civil de Pescara. Los médicos continuaron trabajando contra reloj. Durante más de 50 minutos intentaron reanimarlo. Descargas eléctricas, masajes cardíacos, pero el corazón de Pier Mario Morosini no volvió a latir. Y entonces el 14 de abril del 2012, a las 16:57 horas, Italia recibió la noticia que nadie quería confirmar. Pier Mario Morosini había muerto a los 25 años. La causa oficial fue un paro cardíaco súbito. El país quedó en shock. La Federación Italiana del Fútbol suspendió toda la jornada. No hubo partidos, no hubo celebraciones, solo luto. Algunos no pudieron volver a jugar en semanas, otros jamás volvieron a ser los mismos. Los estadios guardaron un minuto de silencio. Las camisetas negras aparecieron en toda Italia. Pero el golpe más duro no está en las canchas. Pier Mario Morosini había pasado su vida cuidando de otros. Había enterrado a sus padres, había despedido a su hermano, había trabajado sin descanso para proteger a su hermana María Rosa y al final fue ella quien quedó sola. Pier Mario Morosini sobrevivió a lo que parecía imposible, a la muerte de sus padres, a la pérdida de su hermano, a una vida de sacrificio constante. El fútbol fue su refugio y el fútbol fue también en su lugar donde su corazón dijo basta. A veces las historias más duras no pertenecen a los campeones, pertenecen a quienes lucharon en silencio hasta el último minuto. Y si esta historia te pareció conmovedora, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.